Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Hola, profe. Buen día. Buen día a todos. Vamos a ir comenzando con el teórico de hoy, que es nuestro segundo teórico de la semana. Por ahí recordarles que este es el último teórico que corresponde al tema de comunicación, ¿sí? Con este teórico estaríamos terminando el tema de comunicación. Y ya a partir de la semana que viene empezamos con un nuevo tema que tiene que ver con la bioenergética, el manejo de la energía en las células, el aprovechamiento de los nutrientes para justamente obtener energía. Vamos a hablar un poco de oxidaciones biológicas, ¿sí? Semana que viene tienen un solo teórico. Yo les voy a armar un pequeño cronograma ahora este fin de semana para ver qué grupos y en qué horario tiene su único teórico, porque hay gente que lo va a tener de manera virtual y hay gente que lo va a tener de manera presencial, para que estén por ahí, digamos, manejando la información. Yo, por el momento, les dejé las clases grabadas, las clases que ya hemos desarrollado con respecto a comunicación, ya se las dejé en el aula. Tienen el material. Lo que me estaría faltando subir, que estoy terminando de afinar algunas cuestiones que me parecen por ahí que quiero que lo resuelvan, es el cuestionario guía que normalmente les dejo para los que quieran practicar, ver qué es más o menos lo que deben saber. Eso me estaría faltando dejarles nomás, y con eso estarían teniendo todos el material necesario para el parcialito que se viene, la semana siguiente a la que viene, dentro de 15 días. Yo lo que voy a hacer también es armar un pequeño cronograma para explicar en ese cronograma cuándo les va a tocar a cada grupo su parcialito, porque si bien está puesta una sola fecha, como se les va a tomar en sus instancias o en sus horarios presenciales, también tengo que armar un cronograma para que cada comisión sepa, a algunos les va a tocar el lunes, otros el martes, otros el miércoles, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ya este fin de semana tienen esa información. Voy a subir al foro de avisos esa información. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes, voy a compartir el PowerPoint para ver de dónde arrancamos hoy y con qué vamos a trabajar. Y empezamos entonces con nuestro teórico, ¿sí? Bueno. Vamos a adelantarnos un poquito porque con esto ya hemos trabajado. Bien, acá deberíamos comenzar hoy. Voy a volver un poquito para atrás para que nos ubiquemos. Acá quiero volver. Perdón. Acá me gustaría volver un minuto para que veamos en dónde estamos trabajando, en ese cronograma de organización que nos habíamos hecho para clasificar receptores y a partir de ahí empezar a hablar de esos receptores. Fíjense que nosotros ya hemos abordado el tema de receptores ionotrópicos y nos estaría faltando dentro de los metabolotrópicos, porque dentro de los metabolotrópicos los 7 TMS asociados a proteína G también los desarrollamos. Nos estaría faltando dentro de los receptores con actividad enzimática intrínseca hablar de receptores con actividad guanilato ciclasa, ¿sí? Además, dentro del grupo de metabolotrópicos deberíamos tener que hablar de receptores asociados a enzimas intracelulares. Este es digamos, el tema que habla de receptores JAK-STAT, ¿sí? Y necesitaríamos también ver hoy los receptores intracelulares, que sería el otro gran grupo de receptores que tenemos que desarrollar. Y con eso estaríamos viendo, de algún modo, todos los mecanismos por los cuales
una molécula mensajera uniéndose a su receptor respectivo, puede ir provocando respuestas biológicas diferentes en nuestro organismo. Después, una vez que terminamos hoy de ver todos los receptores, vamos a hacer un pequeño repaso general, como para que ustedes vayan viendo algunas particularidades y que les queden en claro esas particularidades, ¿sí? Bueno, ahora sí nos vamos a introducir en receptores con actividad enzimática intrínseca del tipo guanilato ciclasa. Estaríamos acá, en esta parte de nuestra clase. Bueno, la actividad guanilato ciclasa la encontramos asociadas, y acá hay algo interesante porque estamos hablando exclusivamente de receptores de membrana, pero en este caso en particular yo tengo que contarles que la actividad guanilato ciclasa la vamos a encontrar asociada tanto a receptores que son receptores de membrana, aunque también podemos encontrar esa actividad guanilato ciclasa en receptores que son citoplasmáticos, ¿sí? Eso ya les da una idea de que hoy vamos a tener que describir ambos tipos de receptores, ya que esa actividad en cuanto a mecanismo de respuesta de un receptor puede existir en dos variantes posibles. La particularidad de los receptores con actividad guanilato ciclasa, tanto los de membrana como los intracelulares, es que esa actividad guanilato ciclasa hace que el receptor, que se transforma en una enzima, pueda producir una molécula que es el GMP cíclico, que para nosotros va a ser un segundo mensajero. En el caso del receptor guanilato ciclasa de membrana, este receptor tiene una porción extracelular que va a unir al factor natriurético arterial, mientras que la fracción citoplasmática, ahí vamos a encontrar la actividad enzimática, la actividad guanilato ciclasa. Si ustedes observan, acá en la imagen que yo tengo a la derecha, en realidad tienen una proteína tetramérica. Me gustaría hacer una aclaración con respecto a esta proteína tetramérica, decirles que, por ejemplo, en realidad en condiciones inactivas, en ausencia del ligando, este receptor se encuentra como dímero en la membrana. ¿Qué quiero significar con que el receptor se encuentre como dímero? Que va a estar la cadena alfa individual asociado a una sola cadena beta. Normalmente está una sola cadena alfa asociada a una sola cadena beta. La cadena alfa siempre es totalmente extracelular y tiene los dominios de unión del ligando, y la cadena beta es una cadena que tiene dominios extracelulares. Por esos dominios extracelulares y por algunos puentes disulfuro, la cadena beta se va a asociar a la alfa. Y en la parte intracelular, ya que como acabo de decir, beta es una proteína transmembrana, por sus porciones intracelulares atraviesa, digamos, la vamos a encontrar en el citoplasma, y ahí va a tener una actividad de tipo guanilato ciclasa, ¿sí? Disculpen, chicos, estoy un poco congestionada hoy. Bueno, en el caso del receptor guanilato ciclasa soluble, que va a ser la otra variante que nosotros vamos a ver, nos vamos a encontrar con el receptor de óxido nítrico. Nos vamos a encontrar con el receptor de óxido nítrico. Este receptor va a estar en el citoplasma de algunos tejidos en particular, ya lo vamos a estudiar con detalle en seminario.
Y en el caso del receptor guanilato ciclasa de membrana, ustedes lo van a describir con detalle en fisiología. Ahí van a hablar mucho de este receptor del factor natriurético atrial. Yo les dije que cualquiera de los dos, al tener actividad guanilato ciclasa, va a generar GMP cíclico como segundo mensajero. Ese GMP cíclico va a tener la particularidad de, por un mecanismo que les voy a explicar en un momento, activar una proteína quinasa G dependiente de AMP cíclico, y esta proteína quinasa G lo que va a hacer es fosforilar diferentes proteínas, regulando la actividad de esas proteínas que fosforilan. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar a otra pantalla para poder trabajar un poquito sobre este receptor, para que entendamos algunas cuestiones. Para ubicarnos, estamos trabajando con el receptor con actividad guanilato ciclasa. Y vamos a hacer las dos variantes. Vamos a dibujar la variante de membrana y vamos a dibujar la variante citoplasmática. Esta es nuestra membrana celular. Yo les dije que en ausencia del ligando, el receptor íbamos a encontrarlo como un dímero formado por cadenas alfa y por cadenas betas. Y en presencia del ligando, el receptor se dimerizaba y de esa manera aparecían dos cadenas alfas y dos cadenas betas asociadas a la misma molécula del ligando. En este caso, chicos, nuestro ligando, como estoy dibujando un receptor de membrana, en nuestro caso, nuestro ligando va a ser el péptido natriurético atrial, que se va a asociar a dos cadenas alfas del lado extracelular de nuestro receptor. Del lado intracelular, el receptor va a empezar a tomar actividad guanilato ciclasa. Ambas cadenas se activan con actividad guanilato ciclasa en presencia del ligando unido a la parte extracelular. Las dos cadenas tienen actividad guanilato ciclasa y me empiezan a formar GMP cíclico. Este GMP cíclico va a ser nuestro segundo mensajero. Y sobre la proteína quinasa que va a actuar, que va a ser nuestra enzima amplificadora en este caso, ¿no es cierto? Sobre la proteína quinasa que va a actuar es la proteína quinasa G, que va a tener la particularidad de encontrarse habitualmente inactiva en el citoplasma del tejido, con porciones reguladoras asociadas a porciones catalíticas. Esos GMP cíclicos que yo les acabo de contar que se forman, normalmente se van a asociar a las porciones reguladoras. ¿Sí? Esos GMP cíclicos habitualmente se van a asociar
a las porciones reguladoras y, como ya creo que hemos mencionado en alguna otra situación, la asociación del GMP cíclico hace que estas porciones reguladoras, ¿no es cierto?, se desprendan de las porciones catalíticas, y al quedar las porciones catalíticas separadas, al quedar las porciones catalíticas separadas, la PKG ahora se transforma en una enzima activa. Lo que tendríamos que por ahí reconocer es que estos GMP cíclicos que yo estoy nombrando como segundos mensajeros son segundos mensajeros que tienen una vida media corta en nuestro citoplasma. ¿Y por qué tienen una vida media corta? Porque parte de esos GMP cíclicos pueden ser atacados por una enzima que es la fosfodiesterasa, y lo que hace la fosfodiesterasa es transformar el GMP cíclico en su forma GMP lineal, y en su forma GMP lineal son totalmente inactivos, lo que significa que el tiempo en que, o la duración que ellos tengan en el citoplasma y el tiempo en el que activen la proteína quinasa G va a ser un tiempo, digamos, pequeño, un tiempo que no se va a extender demasiado. Profe, pero bueno, sí. ¿puede volver a repetir lo que hace la fosfodiesterasa con el GMP cíclico? Pasa que no se escuchó bien. Perfecto, no hay problema. La fosfodiesterasa rompe, hidroliza parte de la estructura del GMP cíclico y lo transforma en su forma lineal, deja de tener la estructura cíclica y pasa a ser un GMP lineal. En esas condiciones es inactivo, ya que no tiene capacidad de seguir activando la proteína quinasa G. Por eso decía que era transitoria la activación de la proteína quinasa G. Bueno, el tiempo que dura la activación de la proteína quinasa G, por lo que nosotros ya sabemos sobre quinasas, obviamente va a tomar proteínas que están desfosforiladas. Esta es una serina treonina quinasa, se los pongo por acá, es una serina treonina quinasa. Obviamente va a tomar proteínas que están desfosforiladas y las va a fosforilar en residuos de serina y treonina. Estas proteínas que se fosforilan pueden ser enzimas, y nosotros cuando fosforilamos enzimas estamos haciendo una regulación covalente de enzimas, o también se pueden fosforilar canales y provocar la apertura de canales. ¿Sí? Es otra posibilidad. Vamos a borrar que quedó un poco desprolijo. Vamos a hacer la apertura de canales. Es nuestra otra posibilidad en cuanto a la respuesta biológica. ¿Sí? Bueno, como les dije, ustedes, los mecanismos biológicos específicos del péptido natriurético atrial, fundamentalmente lo van a desarrollar en fisiología. Yo no me voy a meter mucho en respuestas biológicas específicas, más allá de las que a nosotros nos interesan, como glucagón, adrenalina, insulina, ¿sí? Por ahí sí, hoy vamos a tratar de apuntar un poco al receptor que es intracelular. Como yo dije, así como tenemos un receptor de membrana, tenemos este receptor con actividad guanilato ciclasa también en el citoplasma. Este va a ser un receptor guanilato ciclasa soluble. ¿Sí? Específicamente este receptor con actividad guanilato ciclasa soluble va a unir
obviamente un ligando que puede ingresar a la célula y que puede unirse a estos receptores citoplasmáticos, ¿sí? El ligando va a ser el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, y particularmente el tejido que me interesa para la acción del óxido nítrico y de estos receptores de óxido nítrico es su presencia en músculo liso vascular. Normalmente la óxido nítrico sintetasa está en las células endoteliales, y cuando las células endoteliales de alguna manera son estimuladas, se empieza a fabricar óxido nítrico, y el óxido nítrico actúa en inmediaciones de las células endoteliales, que es a nivel del músculo liso vascular, que está ahí asociada a las células endoteliales, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, lo van a hablar mucho también en fisiología de este tema, ¿sí? Ahí van a encontrar al óxido nítrico. Bueno, ¿qué pasa con este receptor guanilato ciclasa soluble cuando el óxido nítrico se une? Y bueno, nos pasa algo parecido a lo que nos pasaba con el receptor que era de membrana celular. El receptor empieza a tomar moléculas de GTP del citoplasma y las empieza a transformar en GMP cíclico, ¿sí? Las empieza a transformar en GMP cíclico, y de esa manera, el receptor empieza a generar estos segundos mensajeros, ¿sí? Empieza a generar estos segundos mensajeros, y estos segundos mensajeros, nuevamente, si nos ponemos a pensar, ¿qué van a hacer estos segundos mensajeros? Van a viajar hasta las regiones reguladoras de nuestra proteína quinasa G, ¿no es cierto? Se van a unir a las regiones reguladoras de la proteína quinasa G y van a favorecer la forma activa de la PKG. En este caso en particular, en el caso del receptor del óxido nítrico, cuando se activa la proteína quinasa G, una de las acciones, una de las acciones que vamos a observar va a ser sobre una proteína canal que nosotros tenemos en la membrana celular. Es una proteína canal que es un canal de potasio, ¿sí? Es un canal de potasio. Un segundito. ¿Sí? Esta proteína, que es un canal de potasio, se va a abrir cuando nuestra proteína quinasa G, activa obviamente, con sus fracciones catalíticas, empieza a provocar la fosforilación del canal. Se me va a empezar a fosforilar el canal por acción de la PKG. Esto básicamente, como les estoy diciendo, ocurre cuando activamos al receptor con actividad guanilato ciclasa del óxido nítrico, y ocurre en canales de potasio que encontramos en la membrana del músculo liso vascular, ¿sí? Del músculo liso asociado a los vasos sanguíneos. No olvidar que la acción del GMP cíclico es momentánea. Este GMP cíclico es atacado por la fosfodiesterasa nuevamente.
es transformado en GMP lineal. Un segundito. Perdón. Que pasa a ser inactivo, como dijimos. Pero bueno, ¿qué va a pasar con el potasio cuando se abra el canal? Recuerden, chicos, que estos canales se caracterizan por transportar iones a favor de gradiente. Siempre les vengo diciendo, son canales que se abren y permiten el transporte pasivo de iones, ¿sí? El potasio, que va a aumentar a nivel intracelular, va a atravesar el canal y va a salir hacia afuera. La salida de potasio de esa célula, estoy hablando del músculo liso vascular, va a generar como una respuesta biológica que va a ser fundamentalmente una hiperpolarización de la membrana. La hiperpolarización de la membrana se va a dar porque la hiperpolarización de la membrana se va a dar porque van a salir cargas positivas y la salida de cargas positivas hacia el exterior de la célula del músculo liso vascular hace que quede mucho más negativo el potencial de membrana interior y de esa manera se hiperpolariza la membrana del músculo liso vascular. ¿Qué consecuencia nos va a traer eso? La consecuencia va a estar relacionada con otro canal que aparece acá asociado. La consecuencia la vamos a ver con un canal que está ahí cercano al canal de potasio y que es un canal de calcio voltaje dependiente. Ese canal de calcio voltaje dependiente, debido a que hay una hiperpolarización, este canal va a estar cerrado, porque solamente se abre, al ser voltaje dependiente, solamente se abre frente a una despolarización de la membrana. Como la membrana está hiperpolarizada, indudablemente el canal se va a encontrar cerrado, ¿sí? Eso va a determinar que en el caso del calcio, que es un catión extracelular predominantemente, no pueda atravesar el canal porque su canal está cerrado y el calcio quede del lado extracelular. ¿Qué consecuencia nos trae la presencia de calcio en el lado extracelular? Y indudablemente una disminución de calcio dentro del músculo liso vascular. Y bueno, la consecuencia va a ser que al no haber suficiente calcio, el músculo liso vascular no se va a poder contraer, y nosotros lo que vamos a observar como respuesta biológica
en este caso es un proceso de vasodilatación, ¿sí? Va a haber una vasodilatación a causa de una disminución de calcio en el citoplasma del músculo liso, ¿sí? No se contrae, entonces hay vasodilatación. Y esa es la respuesta biológica que estaría causando el óxido nítrico al unirse a sus receptores con actividad guanilatociclasa. ¿Sí? Bien. No sé si tienen... me hicieron una pregunta recién en el chat que la leí. Y era si... Profe, ¿puede repetir la respuesta celular? la respuesta biológica es una vasodilatación. Eso es lo que produce. Recién me preguntaban en el chat si solamente se abrían canales de potasio y lo único que salía era potasio. Sí. Vamos a ver que la PKG va a fosforilar canales de potasio, va a provocar su apertura, y como el potasio es un catión que predomina a nivel intracelular, y estos receptores son receptores que permiten el transporte pasivo de sustancias, va a salir potasio hacia afuera. Bien. A ver. Con respecto a la pregunta de Boychuk, la respuesta biológica del péptido natriurético atrial, yo les dije que fosforilaba proteínas que podían ser enzimas y las iba a regular covalentemente, o fosforilaba canales y provocaba la apertura de canales. ¿Qué canales en particular abre el péptido natriurético atrial? Lo van a estudiar en fisiología. Yo les expliqué el mecanismo del óxido nítrico porque ustedes la semana que viene este mecanismo lo van a necesitar para seminarios, ya que hay un fármaco que afecta el mecanismo del óxido nítrico y va a alterar la respuesta biológica que estamos estudiando acá, ¿sí? Después, específicamente, para qué nos sirve el péptido natriurético atrial y todas las respuestas biológicas que genera, porque el péptido natriurético atrial no tiene una única respuesta biológica, tiene varias, lo van a ver en fisiología. Y con respecto a los fármacos para controlar la hipertensión, son temas que van a ver en farmacología, ¿sí? Para relacionarla con el funcionamiento fisiológico de estos receptores. Recuerden, yo les doy la parte fisiológica, cómo se activa el receptor y cómo genera sus respuestas biológicas. Después, cada una de las particularidades las van a ir viendo en las otras materias, ¿sí? Bien, vamos a pasar, no sé si tienen alguna pregunta sobre este mecanismo, vamos a pasar al último receptor de membrana que tenemos que ver la clase de hoy, y que es el receptor, asociados a proteínas intracelulares dentro del grupo del receptor JAK-STAT, ¿sí? Bueno, los receptores de membrana que están en esta familia de receptores son receptores que únicamente tienen la capacidad de unir un ligando, que lo van a reconocer obviamente con elevada afinidad, y a partir de la unión del ligando lo único que pueden hacer es activar enzimas que están en el citoplasma. El receptor en sí no tiene actividad enzimática. El receptor en sí no va a desencadenar por él mismo la respuesta, sino que va a activar
unas enzimas de tipo tirosinquinasas que están en el citoplasma y que normalmente se asocian a este receptor, y de esa manera estos receptores van a amplificar la señal. Bien, normalmente estos receptores participan de una vía, que es la vía del JAK-STAT, ya les voy a contar por qué se llama la vía del JAK-STAT. Son receptores que van a unir, por ejemplo, ligandos como hormona del crecimiento, pueden unir prolactina, pueden unir, no es leptina, que es también una molécula mensajera que nosotros vamos a estudiar. Pueden unir moléculas mensajeras que liberan las células inmunes, como por ejemplo las citoquinas y los interferones, que vamos a tener presentes los interferones fundamentalmente en infecciones virales. Tienen bastante variada la posibilidad de ligandos. Hay muchísimas moléculas mensajeras que generan respuestas biológicas a través de muchísimas moléculas mensajeras que generan respuestas biológicas a través de receptores con estas características. Como les decía, los receptores los vamos a encontrar como proteínas de membrana. Acá las ven atravesando totalmente las membranas celulares, tienen dominios extracelulares, dominios transmembrana y dominios intracelulares. Los dominios extracelulares, chicos, los utilizamos o nos sirven fundamentalmente para unir las moléculas de ligando. A los dominios extracelulares se le une el ligando con afinidad, y a los dominios transmembranas se le asocian enzimas citoplasmáticas. En este caso, la enzima citoplasmática que va a estar asociada al dominio intracelular es la JAK. El término JAK viene del nombre Janus quinasa. Son enzimas del tipo tirosinquinasas, esa es la característica. Son enzimas que en ausencia del ligando están inactivas y solamente adquieren su actividad catalítica tirosinquinasa en presencia del ligando. Parte de su actividad catalítica tirosinquinasa la utilizan, una vez que se activan, para fosforilar otras proteínas citoplasmáticas. En este caso las tienen acá, se llaman proteínas STAT. El término STAT viene de proteínas traductoras de señal y activadoras de la transcripción. Son proteínas que están inactivas en el citoplasma normalmente, y cuando se activan lo hacen para transformarse en factores de transcripción y migrar al núcleo para regular la transcripción de genes. Esa es básicamente la función de las proteínas STAT. Es básicamente la función de las proteínas STAT que se van a activar por este mecanismo. Vamos a analizar un poquito a ver cómo ocurre el mecanismo de activación, cómo se verifica, cómo se lleva adelante. Si ustedes miran en la imagen que tienen acá, en este slide, van a ver que el receptor, en ausencia del ligando, lo encuentran asociado a las proteínas JAK, y la JAK en esa condición está inactiva. Una propiedad que tiene el ligando es que al asociarse a la molécula mensajera, al asociarse a su ligando, el receptor se dimeriza,
Y de esa manera nos quedan dos enzimas JAK. Nos quedan dos enzimas JAK, una al lado de la otra. De modo que lo primero que van a hacer las enzimas JAK para poder activarse después de que el ligando se une al receptor y el receptor se dimeriza, es autofosforilarse entre ellas. ¿Qué va a implicar que las enzimas JAK se autofosforilen? Son tirosinquinasas, recuérdenlo. Una de las enzimas JAK va a fosforilar a la al lado. Una de las enzimas JAK fosforila a la JAK vecina, y la JAK vecina fosforila a la que se encuentra asociada a la otra cadena del receptor. ¿Sí? Déjenme revisar un poquito el sonido, porque me están diciendo que se escucha muy bajo. Yo voy a revisar el sonido a ver si lo puedo aumentar. Un segundo, dejo de compartir pantalla y ya vuelvo. Bueno, esperemos que mejore, ahí le puse un poco más de volumen. Bueno, entonces, las JAK se autofosforilan en residuos de tirosina. Fíjense, acá están los grupos fosfatos que cada una de ellas acaba de incorporar por este proceso de autofosforilación. La autofosforilación de las JAK provoca que las JAK terminen, digamos, su activación, completen su activación. Al completar su activación, empiezan a fosforilar todas las proteínas que encuentran cercanas a ellas. Y por ahora, si ustedes se ponen a pensar, la única proteína cercana que tienen es el receptor. Es la parte intracelular del receptor, lo único que tienen por ahora cercanas a ellos. Lo que van a hacer es empezar a fosforilar ese receptor. ¿Sí? Fíjense acá, empiezan a fosforilar en residuos de tirosina la propia cadena del receptor del lado intracelular. Esas tirosinas fosforiladas, chicos, sobre la cadena del receptor, ahora se van a transformar en puntos de nucleación. Ustedes ya saben lo que es un punto de nucleación porque lo charlamos en la clase anterior. Un punto de nucleación es un sitio, un grupo fosfato, que vamos a encontrar sobre la estructura de una proteína a la cual van a ser atraídos y se van a adherir otras proteínas citoplasmáticas. En este caso en particular, la que va a resultar atraída y se va a adherir es la proteína STAT, ¿sí? A cada una de las cadenas del receptor, a cada una de las porciones citoplasmáticas de la cadena del receptor, se le va a unir, una de las proteínas STAT. ¿Qué va a pasar cuando las proteínas STAT se unan? ¿Qué va a ocurrir? Van a quedar cerca de las JAK y por lo tanto, ¿qué les parece que van a hacer las JAK sobre las STAT? Si las JAK son tirosinquinasas, obviamente lo que van a hacer las JAK es también fosforilar las STAT. ¿Sí? Ahora van a ser las STAT las que resulten fosforiladas por las JAK, y estas van, una vez que se fosforilan, van a dimerizarse, van a asociarse de a dos, y así dimerizadas se transforman en verdaderos factores de transcripción, y pueden de esa manera internalizarse en el núcleo de la célula, ir a los sitios reguladores del ADN, ir a los sitios reguladores de la transcripción de genes, y ahí provocar mecanismos como por ejemplo
reprimir o inducir la expresión de genes. Si ustedes se fijan y se preguntan cuál va a ser siempre la respuesta biológica cada vez que yo active una proteína de tipo, un receptor asociados a proteínas JAK-STAT, y bueno, la respuesta biológica va a ser, si hay inducción de la transcripción de genes, va a aumentar la síntesis de proteína. Si hay represión de la transcripción de genes, disminuye la síntesis de proteínas. ¿Está? Entonces ahí ustedes pueden ver que la respuesta biológica ya no va a ser regular covalentemente enzimas, ya no va a ser regular canales, sino que aumentar o disminuir la síntesis de proteínas. En el caso de que las proteínas que aumenten o disminuyan su síntesis sean enzimas, ustedes estarían haciendo una regulación genética de enzimas. En el caso de que las proteínas, que aumenten o disminuyan su síntesis sean enzimas, ustedes van a estar haciendo una regulación genética de enzimas. ¿Está? Eso ténganlo presente porque es un mecanismo que pueden tenerlo como mecanismo de respuesta. ¿Estamos? Bien, bien. No sé si hay alguna pregunta con estos receptores asociados a JAK-STAT. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, vamos a pasar al último grupo de receptores que vamos a estudiar hoy, y que es el último grupo de receptores dentro de esta parte del tema, comunicación entre células. ¿Sí? ¿Escuchó? Yo quería preguntar por qué se produce la vasodilatación en el músculo liso. La vasodilatación tiene que ver porque no se contrae el músculo liso a falta de calcio. Entonces, ¿qué te contrae un músculo? La presencia de calcio. Por lo tanto, si el calcio está ausente, en vez de haber contracción, hay relajación. Y al relajarse el músculo liso de un vaso, lo que hay es vasodilatación. Eso ustedes lo van a aprender en fisiología. Por eso les decía, yo no me voy a meter demasiado en mecanismos finales, porque esto ustedes lo tienen que desarrollar en fisiología y ahí van a entender. A mí más que nada me interesa cómo se activa el receptor, qué segundo mensajero genera y qué respuesta biológica básica produce. Después las respuestas biológicas más generales las van a trabajar. Hice la aclaración en el caso de el óxido nítrico, justamente porque ustedes ese receptor en particular lo tienen que trabajar la semana que viene en seminario con un pequeño casito clínico. ¿Sí? Bien. Vamos a entonces, a ver. Ok, gracias por la info que me están dando a través del chat. Bueno, los que quedamos, seguimos. ¿Qué pasa con los receptores intracelulares? Bien, cuando nosotros hablamos de receptores intracelulares, la verdad es que podemos encontrarnos con dos grandes grupos de receptores intracelulares. Siempre se van a tratar de receptores que tenemos son proteínas solubles, y se van a tratar de receptores que podemos encontrarlas como proteínas solubles en el citoplasma, o lo podemos encontrar como proteínas solubles directamente asociado al ADN de la célula. ¿Sí? El ligando que va a usar estos receptores tiene que tener la capacidad de poder atravesar membranas por difusión para poder alcanzar a estos
receptores intracelulares. Y la particularidad que vamos a encontrar en estos receptores intracelulares es que se van a comportar como factores de transcripción activados por ligando. Y acá me quiero detener un poquito, porque nosotros hablamos bastante de factores de transcripción a lo largo de nuestras clases anteriores, pero lo que yo quiero que identifiquen y que reconozcan o diferencien es que acá los factores de transcripción que nosotros estamos pudiendo activar es a través de la unión de una molécula mensajera. Y los factores de transcripción que nosotros habíamos activado anteriormente era por un mecanismo de fosforilación, ¿sí? Sin ir más lejos, recién estuvimos hablando de factores de transcripción que eran las proteínas STAT. Las proteínas STAT, dijimos que para activarse y para poder migrar al núcleo, y de esa manera regular la transcripción de genes, ¿qué teníamos que hacer con ellas? Y las teníamos que fosforilar de esa manera íbamos a lograr que se transformen en factores de transcripción activos. Acá no, acá el mecanismo está dado por la unión de un ligando, y cada vez que se une a un ligando una molécula mensajera, cada vez que se une a un ligando una molécula mensajera, nosotros, en este caso de receptores intracelulares, vamos a ver que ellos se transforman en factores de transcripción activos y empiezan a regular la transcripción de genes. ¿Sí? Esto es un poco para que vean la diferencia de cómo se activan a veces algunos factores de transcripción y cómo vamos a activar a estos receptores que por sí solos son factores de transcripción. Otro detalle que me parece importante mencionarlos para que ustedes me puedan seguir, es que estos receptores, para ser funcionales, una vez que se activan, tienen que asociarse con una región específica del ADN, que es la región llamada HRE, o elemento sensible a hormona. La región HRE, o elemento sensible a hormona, es una región que tiene la particularidad de encontrarse en la zona promotora, del gen, es una zona reguladora de la transcripción, y de esa manera, al ubicarse estos receptores en esa región HRE que forma parte de la zona promotora, es cómo funcionan en forma de factores de transcripción. ¿Está? Bien, vamos a continuar. Para continuar, yo quiero pasar a la siguiente imagen y contarles que, para que ustedes entiendan cómo funcionan estos factores de transcripción, para que ustedes entiendan cómo funcionan estos receptores intracelulares, lo que tenemos que analizar en primera instancia es su estructura. Tenemos que ver cómo está conformado un receptor intracelular desde un segundo que voy a mutar al que está activado. Ahí está. Desde los dominios que encontramos en la propia proteína receptora. Eso es lo que vamos a analizar, ¿sí? Los dominios que encontramos en la proteína receptora. Bueno, vamos a suponer que esa imagen que ustedes están viendo ahí es la cadena polipeptídica que conforma al receptor intracelular. A la izquierda encontramos el extremo amino terminal y a la derecha encontramos el extremo carboxilo terminal. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de estructura vamos a encontrarnos? En el extremo amino terminal
vamos a encontrar la región AB. Acá se las voy a marcar. Toda esta es la región AB. Generalmente se llama región AF1, ¿sí? Región AB o región AF1. Esa región AB o AF1 es una región que en algunos receptores intracelulares tiene funcionalidad. En algunos receptores intracelulares tiene funcionalidad, en otros no. Y en los receptores intracelulares que tiene funcionalidad, en algunos que tiene funcionalidad, la función es activar de manera constitutiva la transcripción de genes en ausencia de la presencia, en ausencia del ligando, ¿sí? Independientemente de que no se haya unido el ligando al receptor, esta región puede activar transcripción de genes. Como les dije, no es un mecanismo que esté presente en todas las proteínas receptoras intracelulares, pero puede tener actividad biológica. A nosotros particularmente esa región hoy no nos va a interesar. Hoy no nos interesa esa parte del receptor. Sí nos interesa otra parte. Nos interesa esta región C, esta que ustedes ven acá, que les estoy mostrando. Es la región de unión al ADN. Y en esa región en particular, chicos, la cadena polipeptídica de la proteína adopta una estructura tridimensional especial. La cadena polipeptídica adopta una estructura tridimensional especial. Hay en esa zona muchas cisteínas y muchas cistidinas. Es una zona rica en aminoácidos cisteínas y en aminoácidos cistidinas. Y la particularidad que tienen esos dos tipos diferentes de aminoácidos es que pueden enlazar por enlaces covalentes a átomos de zinc +2 y ubicarlos en el centro de un plegamiento que adopta la cadena polipeptídica. Si ustedes pueden observar acá y me siguen con el cursor, fíjense cómo se pliega la cadena, porque esos aminoácidos unen covalentemente el zinc y esa unión obliga a este plegamiento como una estructura tridimensional especial que en esa región adopta la proteína. Y se forman dos veces esas estructuras. Se forman dos dedos de zinc. ¿Y por qué dos dedos de zinc? Porque me queda un plegamiento, alrededor de dos átomos de zinc de la proteína. A ver, yo voy a dejar de compartir un ratito esta pantalla para hacer un pequeño esquemita, chicos, y que ustedes puedan imaginarse lo que yo les estoy comentando, que es un elemento fundamental para que este receptor tenga actividad biológica, y son estos famosos dedos de zinc. Yo tengo el extremo amino terminal de la cadena, esta cadena se extiende, y acá, chicos, empiezan a aparecer algunos aminoácidos en particular, que yo les dije que eran cisteínas e histidinas, ¿sí?
aparecen una región rica en cisteínas y histidinas, y estas enlazaban zinc en estado de oxidación +2, y eso causaba el plegamiento de la cadena. Acá también me van a aparecer los mismos aminoácidos, van a unir covalentemente al zinc en estado +2, y eso va a provocar el plegamiento, y de ahí después me sigue la cadena polipeptídica. ¿Sí? Bueno, estos se llaman dedos de zinc. ¿Y cuál es la importancia de estos dedos de zinc? Que a través de esos dedos de zinc específicamente, el receptor se va a unir a la región HRE del ADN. Es el sitio específico a través del cual el receptor se une específicamente a la región HRE del ADN. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por eso le damos mucha importancia a esa región. Volvamos a nuestro PowerPoint. Estos son los dedos de zinc acá abajo. ¿Está? Después de la región de unión al ADN, que son esos dedos de zinc, viene una pequeña región que une la C con el sitio de unión del ligando. Y esa pequeña región se llama región en bisagra, chicos. ¿Sí? ¿Y cuál es la particularidad que tiene esa región en bisagra? Tiene la particularidad de unir correguladores de la función de estos receptores. O sea, a estos receptores, además del ligando, se le pueden unir moléculas correguladoras que van a potenciar la acción del receptor o van a reprimir la acción del receptor. Moléculas correguladoras que van a potenciar la acción del receptor o van a reprimir la acción del receptor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos viendo la estructura? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. un segundito. La siguiente región es la región de unión al ligando. Ya está en la parte del extremo carboxilo terminal de las proteínas. La particularidad que tiene es que ahí vamos a encontrar aminoácidos que van a ser específicos, ¿sí? Aminoácidos que van a ser específicos para el ligando en particular, porque no vamos a tener los mismos ligandos. Ahora vamos a ver, dependiendo de dónde se ubique el receptor, no vamos a tener los mismos ligandos. Y dentro de esa región de unión del ligando hay una región específica que es la región A2, o AF2, perdón, o A2F, es lo mismo. Esa región AF2, ¿sí? Esa región AF2 se encarga de producir la dimerización del receptor y ubicar a este receptor en el núcleo. Acá otra vez hay algo importante y que tienen que tenerlo presente. Estos receptores, cuando se activan para poder interaccionar con la región HRE, tienen que dimerizarse. Es otra cuestión importante. Ellos se van a unir al ligando, se van a dimerizar, y así realmente pueden tener una acción sobre la región HRE. Y la región que favorece la dimerización, en este caso, es esa
que ustedes ven ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos receptores. Vamos a su función. Les cuento. Nosotros cuando hablamos de receptores intracelulares, vamos a hablar de dos tipos. Vamos a encontrarnos con los de tipo 1, que son los que siempre van a estar inactivos en el citoplasma. Y van a ser receptores exclusivamente para hormonas esteroideas. Los de tipo 1 se van a localizar inicialmente en el citoplasma, inactivos, y van a ser receptores para hormonas esteroideas. Ejemplo, van a ser receptores para cortisol, van a ser receptores para aldosterona, testosterona, estrógeno, andrógenos, androsterona, sí. ¿Qué particularidad tienen estos receptores? Cuando están en el citoplasma, en ausencia del ligando, sus dedos de zinc están cubiertos o tapados con proteínas chaperonas o proteínas HSP de shock térmico. Ustedes van a decir, ¿y eso por qué? ¿Por qué los dedos de zinc están tapados? En ausencia del ligando. En realidad podemos explicarlo esto de dos maneras y se van a dar cuenta que tengo mucha razón. Y cómo todo lo que ustedes están aprendiendo hasta ahora se sigue potenciando y se sigue observando en las cosas que siguen aprendiendo. Ustedes hablaron de proteínas chaperonas, chicos, en primer año en biología celular, ¿no es cierto? ¿Y qué función le daban a las chaperonas? Quizás en ese momento no lo entendían mucho, pero decía que ayudaban al plegamiento de una proteína. Perfecto. Ellas ayudan en esta proteína al plegamiento de esos dedos de zinc que son fundamentales. Ustedes piensan que si esta proteína no tiene esos dedos de zinc, no funciona. Si no tiene los dedos de zinc, no va a funcionar. Bien. ¿Por qué sigue la chaperona asociada al receptor? Porque en el citoplasma pueden haber muchos mecanismos que distorsionen la estructura del dedo de zinc, que la modifiquen. Y yo sé que si ese dedo de zinc se modifica, estamos en problemas, porque ese receptor va a ser incapaz de cumplir su función biológica. Entonces, mientras permanezca el receptor inactivo en el citoplasma, la chaperona está protegiendo la estructura tridimensional del dedo del zinc para que no se pierda, para que siga presente. Y de paso, evita que si por alguna situación errónea este receptor llega a viajar al núcleo en ausencia del ligando, sea incapaz de producir alguna respuesta biológica en ausencia del ligando, porque los dedos de zinc, al estar de alguna manera ocultos, no van a poder interaccionar con la región HR. ¿Sí? Fíjense, tenemos algunas características que es importante que las tengamos presentes. Ahora bien, cuando llega el ligando, que es una molécula, como vengo diciendo hace un momento, que puede atravesar por difusión membranas, en este caso son hormonas esteroideas, se separan las chaperonas una vez que el ligando se une al sitio de unión del ligando, se separan las moléculas chaperonas, me dejan libres los dedos de zinc, y los dedos de zinc liberados, junto con el resto del receptor y junto con el ligando que está unido al receptor, van a viajar al núcleo sin antes el receptor se haya dimerizado. ¿Qué quiero decir con eso?
El receptor siempre se tiene que dimerizar. Yo voy a tener que tener dos receptores unidos a la misma molécula mensajera, porque en este caso necesito un homodímero. ¿Qué es un homodímero? Son dos receptores idénticos unidos a la misma molécula mensajera. En forma de homodímero, como ustedes pueden observar en la imagen, a ver si me siguen, o ya me abandonaron, a ver. Acá, el que me abandonó es mi cursor, acá está. ¿Ven? En forma de homodímero vienen y se unen a la región HR. ¿Está? Una vez que se unen a la región HRE, acá lo tienen en esta otra imagen, cambié de imagen, pero es lo mismo. Fíjense, se desprendió la chaperona, se unió a ver, acá me están preguntando algo, si los dímeros nucleares, el nombre alfa y beta también. No, Da Silva Campos es el receptor. ¿Vieron ese receptor que yo les mostré hace un ratito que tenía la región aminoterminal, los dedos de zinc, la región carboxilo terminal? Bueno, dos receptores idénticos se unen. No tienen cadenas alfa y beta, es una sola cadena. Solamente que se van a unir dos iguales. Y no los voy a llamar cadena alfa y beta porque son iguales las dos cadenas. ¿Sí? No sé si te estoy respondiendo a tu pregunta con lo que te estoy diciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Dale, fantástico. Bueno, se unen dos receptores iguales, unidos al mismo ligando, vienen y se ubican en la región HRI. Yo les dije que el receptor tenía unos sitios que eran los sitios de unión de los correguladores, ¿se acuerdan? Y que los correguladores lo que iban a hacer era favorecer la respuesta que iba a provocar este receptor o no. En este caso, en este receptor, fíjense que se va a unir un coactivador. ¿Lo ven al coactivador? Acá está el coactivador. Esto. ¿Y quién es el coactivador? No es cualquiera. El coactivador es una histona acetiltransferasa. Ustedes se estarán preguntando, ¿y qué hace una histona acetiltransferasa? Facilitando la acción de este receptor. ¿Qué hace? Bueno, la histona acetiltransferasa hace lo siguiente, y quiero que pasemos a la siguiente imagen. Bueno, lamento llevarles otra vez a biología celular, a genética, pero necesito de eso para que ustedes me entiendan. ¿Qué es esto que tienen en la imagen superior, chicos? O acá en la imagen inferior, ¿qué tienen? Esto es un nucleosoma. Así está organizado el ADN en el núcleo. Y los genes que yo quiero copiar están acá dentro del ADN. ¿Qué pasa? Si yo quiero armar un complejo proteico para copiar un gen en un ADN que se encuentra en estas condiciones, no puedo. Porque el ADN está firmemente empaquetado en este nucleosoma. Y así es imposible que yo pueda armar un complejo proteico para copiar un gen. ¿Y cómo está estabilizado este nucleosoma? ¿Alguien se acuerda cómo se estabilizaba o cómo se asociaban las histonas a el ADN que se enroscaba sobre las histonas? A ver si se acuerdan. Las histonas son proteínas que tienen muchos aminoácidos con carga positiva. Y el ADN tiene muchos grupos fosfatos con cargas negativas. ¿Qué se establece entre cargas positivas y cargas negativas desde el punto de vista de la química? ¿Qué hay? Hay interacciones electroestáticas del tipo atracción, se atraen firmemente. ¿Sí? Bueno, cuando yo utilizo una histona acetiltransferasa, que es la enzima que voy a usar acá, fíjense, lo que hago es introducir acetilos que tienen cargas negativas sobre las histonas. ¿Y qué pasa cuando yo introduzco grupos acetilos
con cargas negativas en las histonas. ¿Qué empieza a haber entre la histona y el ADN? ¿Sigue existiendo atracción? No, hay repulsión. Y fíjense cómo se empieza a soltar el ADN, se empieza a liberar el ADN que estaba enrollado sobre las histonas. Al soltarse el ADN y al dejar fragmentos libres, se puede acercar la ARNA polimerasa, que es la enzima que en este caso va a actuar, y la ARN polimerasa lo que va a hacer es empezar a transcribir genes para generar la respuesta biológica, que es formar ARN mensajero, que va a ir al citoplasma, se va a transformar en proteínas, y esas proteínas van a provocar modificaciones en la función de la célula. ¿Sí? Entonces, se une al receptor, se une a la región HRE, perdón, atrae el coactivador me desenrolla el ADN, viene, se acerca a la ARN polimerasa y tenemos la respuesta biológica. Tenemos transcripción de genes. Así actúan estos factores de transcripción regulados por ligandos. Vamos ahora a los receptores de su tipo 2, que son receptores nucleares. Acá la particularidad es que son receptores que ya directamente los voy a encontrar en la región HRE unidos. Están en forma de heterodímeros. ¿Qué significa que están en forma de heterodímeros? Que normalmente hay dos receptores frente a ligandos diferentes asociados en forma de dímeros en la región HRE. Normalmente esos heterodímeros están formados por un receptor que puede ser para las hormonas tiroideas o para la vitamina D3, asociado a un receptor para ácido retinoico. Siempre, en general, hay un receptor X para unir como ligando ácido retinoico, asociado a un receptor de este tipo, que puede unir o hormonas tiroideas o vitamina D como ligando. Dos Santos, en cuanto a tu pregunta, si eso ocurre en todas las transcripciones, y yo te voy a responder de la siguiente manera. Ocurre en todas las transcripciones que se activan por receptores intracelulares. ¿Sí? Acá yo te estoy dando un mecanismo cómo podés activar la transcripción a través de un receptor intracelular. Hay factores de transcripción que activan la transcripción, pero son factores que se activan por fosforilación a través de receptores de membrana. ¿Sí? Y ahí el mecanismo puede llegar a ser diferente. Esta es específicamente lo que pasa en las transcripciones reguladas por receptores intracelulares. Obviamente, esto de desenrollar el nucleosoma, de alguna manera, con los otros factores de transcripción, va a tener que ocurrir, porque mientras vos no liberes el ADN de ese nucleosoma, donde está firmemente apretado, no podés copiar los genes. Quizás en otros mecanismos la liberación del ADN se dé de otra manera. Yo te estoy explicando este mecanismo en particular. Bueno, a ver. En ausencia del ligando, yo ya tengo los receptores de tipo 2 en el núcleo. Y como dije, son receptores para ligandos como ácido retinoico, vitamina D3 y hormonas tiroideas. Lo que ustedes inmediatamente se pueden estar preguntando es ¿por qué no estoy activando ya la transcripción de genes en ausencia del ligando si el receptor ya está ahí, interaccionando con la región HRE? ¿Por qué? Y fíjense el detalle que está. El receptor en ausencia del ligando en su zona en bisagra tiene un correpresor. En su zona en bisagra tiene un correpresor. ¿Qué hace el correpresor? Y tengo que volver para atrás porque en la imagen anterior tengo al correpresor también. ¿Quién es el correpresor? El correpresor es esta chica, esta enzima, chicos.
La histona desacetilasa. La histona desacetilasa. ¿Qué hace una histona desacetilasa? Saca los grupos acetilos de las histonas y las vuelve a cargar positivamente a las histonas. Entonces, al tener este correpresor, ¿cómo vuelve a estar mi ADN a pesar de que ya tengo los receptores nucleares ubicados en la región HRE? ¿Cómo está mi ADN, chicos? Está compactado en forma de nucleosoma. ¿Qué dije yo cuando el ADN está así? ¿Qué les comenté? Es imposible que exista una interacción con las enzimas que deben copiar el gen. Así no puedo transcribir genes. ¿Y qué va a pasar entonces? Cuando entra el ligando al núcleo y se asocia a uno de los receptores, no necesito que los dos receptores se asocien al ligando, con que uno de ellos una a la molécula mensajera. Cuando uno de los receptores une la molécula mensajera, se desprende el correpresor y se une el coactivador. Se desprende el correpresor y se une el coactivador. ¿Qué hace el coactivador? Ya lo saben, es la histona acetiltransferasa, me empieza a desenrollar el ADN, se puede unir la ARN polimerasa y puede empezar a copiar el gen. El gen se copia, se forma un ARN mensajero, se va al citoplasma, se sintetiza la proteína y yo tengo la respuesta biológica. ¿Sí? Fíjense, de nuevo, el receptor es un factor de transcripción que se activa por ligandos, por moléculas mensajeras, y la respuesta biológica está en favorecer la transcripción de genes. Se sintetizan proteínas. ¿Sí? Fíjense, cuando yo usaba un receptor ionotrópico, lo que hacía era, en general, abrir canales y modificar el potencial de membrana de la célula. Cuando usaba receptores 7-TMS asociados a proteína G, activaba quinasas, en la mayoría de los casos, que podían fosforilar proteínas, y estas podían ser proteínas canales, enzimas, y también podía fosforilar factores de transcripción que en el núcleo regulen la transcripción de genes. Cuando usaba el receptor con actividad tirosinquinasa, fosforilaba en residuos de tirosina diferentes proteínas, y ahí aparecían unas cascadas de respuesta biológica que podían ser activar covalentemente enzimas, expresar transportadores de glucosa en la membrana, regular la transcripción de genes en el núcleo. Cuando entramos en los receptores con actividad guanilato ciclasa, activábamos quinasas que podían regular covalentemente enzimas o regular canales para iones. Cuando entramos en el grupo de receptores de membrana de tipo JAK-STAT, ¿sí? Cuando entramos en el caso de receptores de membrana JAK-STAT, ahí la única respuesta era activar factores de transcripción, que eran las STAT, y regular la transcripción de genes, no hay otra respuesta. Y cuando entramos a receptores intracelulares, de vuelta, como son receptores que regulan la transcripción de genes, vamos a observar otra vez esa respuesta biológica. Acá me están pidiendo que repita lo del correpresor. Repito lo del correpresor. Yo les dije que en ausencia de ligando, el correpresor lo que hace es tener acción de histona desacetilasa. Como histona desacetilasa, el correpresor lo que hace es retirar todos los grupos acetilos que podrían estar unidos al ADN y hacer que las histonas recuperen sus cargas positivas y se
forme firmemente en los nucleosomas. Al estar el ADN firmemente adherido al nucleosoma, no puedo hacer transcripción de genes. Mientras esté el correpresor, el ADN está así, firmemente empaquetado, y yo no puedo hacer transcripción de genes. Cuando llega el ligando, se desprende el correpresor y se activa el coactivador. ¿Quién era el coactivador? La histona acetiltransferasa, que incorpora estos grupos acetilos. El oxígeno tiene carga negativa. La histona, al cargarse negativamente, repele el ADN, se empieza a soltar el ADN, se empieza a liberar, y ahora sí se puede asociar la ARN polimerasa para realizar la transcripción de genes. Esto es en base a lo que me pedían que repita sobre este tema. Bueno, chicos, como pueden ver, hay, dependiendo qué ligando, uniéndose a qué receptor, podemos tener diferentes respuestas biológicas. Y así se comunican nuestros tejidos, y así respondemos ante estímulos. Nosotros vamos a usar a partir de ahora gran parte de estos mecanismos, y otra gran parte, quizás tanto más que nosotros, lo van a usar en fisiología. Así que todo lo que vimos acá seguramente lo van a volver a repetir en fisiología. O quizás ya el profesor le va a decir, esto ya lo vieron en bioquímica, así que ahora veamos la respuesta biológica. Que es lo que seguramente va a pasar. ¿Está? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, algo que no se entendió, algo que quieran que repita. ¿Está todo claro? Para los que se preocuparon porque se cortó la luz, creo que a algunos se le cortó la luz, quédense tranquilos, yo siempre les subo las clases, apenas yo tenga esta grabación se las voy a estar subiendo, seguro ahora el fin de semana, la pueden volver a ver, no hay drama. Y todo lo que yo les conté acá está en el PDF que está subido. Yo ahora lo que voy a hacer es volver a subir otro PDF, vamos a subir ahora el PDF que corresponde a bioenergética y oxidaciones biológicas. Lo tengo que revisar un poquito a ver si quiero cambiar algo, pero es más o menos parecido al que ya se trabajó el año pasado, y bueno, seguiremos trabajando en los próximos temas. Gracias por estar ahí, gracias por su atención, y nos estaríamos viendo la próxima semana, algunos de manera presencial y otros de manera virtual. ¿Está? Bueno, chicos, muchas gracias, nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Chao. Chao, profe.